Después de la revuelta social de octubre del 2019, la derecha y la izquierda chilena se unieron en una propuesta que supuestamente traería la paz: la redacción de una nueva constitución que permitiría enfrentar los problemas sociales más urgentes. Seguridad, salud, educación, pensiones y economía eran entonces los temas más importantes para los chilenos. Sin embargo, poco tiempo después de iniciado el proceso constitucional, esos temas fueron ignorados casi completamente por la Convención, y las propuestas de los constituyentes tomaron un camino muy distinto al que habían prometido. ¿Qué es exactamente lo que quiere la clase política? ¿Cómo funciona su negocio? ¿Cuál es el método que le permitiría al gobierno y a los políticos alcanzar un control casi total sobre la vida de los ciudadanos sin que ellos mismos lo noten y puedan defenderse? El estado de dependencia de una persona, ya sea por condiciones de pobreza, de enfermedad o de vejez, es un factor de riesgo. La vulnerabilidad suele dejar a las personas mucho más expuestas a la manipulación de aquellos que, detectando esa debilidad, ese dolor, se ofrecen como solucionadores de sus problemas. ¿No es eso lo que han hecho por décadas los políticos con la situación de tantos pensionados que apenas llegaban a fin de mes? ¿No han ofrecido milagros acaso cuando necesitaban del voto de sus electores? ¿Y cuál es la propuesta del gobierno y del borrador constitucional? En materia de pensiones, el borrador de Constitución garantiza, al igual que la Constitución vigente, el derecho a la seguridad social. ¿Cuál es la diferencia entonces que hace el nuevo texto? Actualmente, los chilenos tienen la posibilidad de elegir al administrador de sus ahorros. Es una libertad acotada y considera solo las AFP como instituciones acreditadas para tales efectos. Lo extraño es que el borrador no amplía esa libertad, sino que reduce las opciones a una opción única. En efecto, el nuevo texto constitucional señala que habrá solo un sistema de seguridad social público, es decir, un solo y único sistema y un solo y único administrador, el Estado. Las pocas posibilidades de elegir que tenían los chilenos se acaban. La pregunta es, ¿por qué razón querría el gobierno crear un nuevo órgano estatal, aumentar el número de funcionarios públicos y administrar esos miles de millones de dólares? El texto ofrece una nueva pista. Señala que el principio rector del sistema será el principio de solidaridad. Esto significa que los ahorros de los trabajadores no irían ya a sus cuentas personales, sino a un fondo común destinado exclusivamente a pagar de manera solidaria pensiones ajenas. No se hereda porque no es tu plata. Las sospechas son cada día más fundadas y las preguntas sin respuesta aumentan. El Estado administra los fondos de pensiones. Sí. ¿Por qué acusan de poco solidarios a aquellos chilenos que quieren tener propiedad sobre la plata que se les descuenta mes a mes de su propio sueldo? ¿Por qué los políticos insisten en la idea de que la única forma de solidaridad posible es aceptar pasivamente que eso que hoy les pertenece vaya a un fondo común administrado por ellos? ¿No hay acaso un chantaje y un conflicto de interés de parte de la clase política? ¿Qué es lo que se pierde con este principio que ellos llaman solidario y que en realidad es confiscatorio? Básicamente, 4 cosas. Se pierde la propiedad sobre los ahorros, se pierde la posibilidad de decidir quién los administra, se pierde el derecho a dejarlos en herencia y eventualmente el de hacer retiros como los del 10%. De hecho, aunque algunos insisten en negarlo, distintas autoridades del gobierno y también algunos convencionales lo han admitido públicamente. Por otra parte, el derecho a dirigir el sistema sería del gobierno, de la clase política y de algunas organizaciones sindicales y de empleadores. ¿Qué clase de garantía ofrecen los políticos como administradores de recursos? ¿Qué prueba han dado de que lo harían bien? Aparte de su promesa, ¿qué evidencia existe para creerles? ¿Hay alguna relación entre la clase política y los sindicatos? ¿Por qué tendrían esas organizaciones preferencia respecto del resto de los trabajadores? La propuesta del gobierno y de los constituyentes en materia de salud mantiene la misma lógica de un sistema único y estatal. El texto lo dice expresamente: el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público, o sea, estatal e integrado. ¿Qué razón habría para la creación de un sistema único? ¿Por qué los constituyentes se opusieron a las normas que comprometían al Estado a cubrir la atención de las personas enfermas ahí donde mejor y más oportunamente pudieran ser atendidas, incluso en instituciones privadas si hacía falta? ¿Se trata quizá de tener un monopolio en torno a la enfermedad de los chilenos? Son preguntas que ni el gobierno ni los convencionales han querido responder. Pero hay algo que el texto sí establece expresamente, y es que las cotizaciones obligatorias con que se financie este sistema estatal, es decir, lo que actualmente sería el 7%, solo tendrán por objeto el aportar solidariamente al financiamiento del sistema. Nuevamente aparece el concepto de solidaridad
no como la preocupación de unos por otros, sino como el derecho del Estado a disponer de los recursos de cada trabajador para llevarlo a un fondo común administrado por él. ¿Cuántos chilenos deberán depender del sistema nacional estatal porque ese 7% con el que hoy pagan, al menos en parte, una ISAPRE o un seguro privado ya no les pertenece? ¿Cuántos chilenos se suman a FONASA y engrosan las listas de espera? ¿Cuántos chilenos pierden la esperanza que tenían de salir de FONASA o de recurrir al sistema privado gracias a la modalidad del copago, como lo hacen hoy? ¿Por qué, si la élite política está interesada en mejorar la salud de la población, focaliza su interés en ser ella la administradora de los recursos y no simplemente en garantizar la atención ahí donde sea mejor para el paciente? ¿Qué es más importante para esa élite? ¿La salud de los chilenos o ser ellos los dueños del sistema? Los recursos económicos son fundamentales para el poder político, pero no bastan. La educación es el instrumento principal de manipulación. El control de las conciencias no es posible sin un control completo y absoluto en materia educacional. Actualmente, en la red de Internet están disponibles los mejores libros de la historia de la humanidad. Los mejores profesores también pueden ser oídos a través de videos. Múltiples aplicaciones podrían ofrecer a cualquier ciudadano chileno oportunidades que antes solo tenían los más ricos. Pero nadie parece interesado en dar a conocer esta información. Porque ciudadanos independientes, capaces de hacer juicios críticos sobre el contenido que entregan los medios de comunicación tradicional y los gobiernos, no son electores obedientes. Lo cierto es que el nuevo texto constitucional hace prácticamente imposible salir de las coordenadas ideológicas del gobierno y de los constituyentes. Solo como ejemplo, establece como fines y principios de la educación asuntos como la interculturalidad o el enfoque de género. En otras palabras, niños chilenos deberían ser educados tal y como los constituyentes estiman correcto hacerlo. De hecho, el texto señala que la educación es deber primordial e ineludible del Estado. ¿Por qué y para qué el Estado, o más bien la clase política, querría hacerse cargo de la educación de los ciudadanos? La calidad se entenderá, dice el texto, como el cumplimiento de los fines y principios de la Constitución. ¿Por qué sería que cualquier otro tipo de educación debería considerarse de mala calidad? Luego, señala, las instituciones deberán regirse por esos mismos fines y principios. La libertad de cátedra, por su parte, se reconocerá siempre que se encuadre dentro del marco de los fines y principios preestablecidos por los constituyentes. La formación de los profesores, agrega, deberá hacerse en coherencia con los fines y principios de la educación. Lo mismo con la educación superior, deberá regirse por fines y principios de la educación. El sistema queda entonces completamente asegurado. Ahorros, cotizaciones para la salud y educación primaria y superior bajo el control monopólico del Estado. Los ciudadanos han sido educados entonces por la clase política para pensar tal y como esa clase política así lo desee y en los términos en que más le conviene a ella. Por otra parte, se estarían configurando ciudadanos que dependerían del Estado para sus necesidades más básicas y por tanto que estarían muy lejos de poder sumarse al grupo de personas que pueden vivir de manera autónoma. La clase política queda así con la posibilidad de perpetuarse eternamente en el poder.